pero presentando lo que el Señor tiene para ustedes en esta mañana. Todos vamos por la misma línea. Y el Señor ha estado trabajando conmigo, con mi hogar, con mi familia. Y ha caído diluvios, pero no hemos temido porque el Señor tiene control de todo. Estuve guardada en estos días porque desde que el pastor me dijo dar la palabra, se ha levantado, ¿verdad? Un catarro, una gripe, pero estamos aquí en el nombre de Jesús. En esta mañana yo traje un tema que el pastor trajo el domingo pasado y que causó para mí cuando lo escuché que lo dio, una pequeña opresión. Le dije de ella, ese es mi tema. Pero no podía cambiarlo, porque es un tema que Dios nos lo ha dado por segunda vez. Es una palabra, una pregunta que el Señor quiere que nos hagamos, pero que también analicemos qué es lo que Él quiere hablarnos como iglesia, como familia. El tema de esta mañana es, ¿qué excusa? ¿Cuál es tu excusa? Y ese fue el tema que el pastor trajo el domingo pasado, un tema que yo hace un mes me estaba trabajando en él y que Dios ha trabajado en mi vida, en lo personal, como hija de la casa, como madre, como esposa, como hermana, y que Dios está trabajando en esta casa también. Porque la excusa es la que estamos usando y la que se usó desde el principio. La excusa fue la que usó Adán y la que usó Eva cuando cometieron el pecado. La mujer que me diste me dio de probar del fruto y yo comí. Y Eva dijo, la serpiente me engañó y lo comí. Entonces es la excusa que nos separa de la presencia de Dios desde esos momentos. Y quise traerlo porque el pastor también lo repitió el domingo pasado. Y no es casualidad que el Señor nos haya dado el mismo tema. Así que nos preguntamos como iglesia, ¿qué el Señor quiere darnos a nosotros? ¿Qué quiere que entendamos de parte de Él? Porque cuando José traía esa alabanza de dame de beber, quiero más de tu presencia. Y la excusa es lo que muchas veces nos está alejando de la presencia de Dios. Porque qué mucha excusa damos. Cuando estamos caminando y evangelizando, qué mucha excusa nos da la gente. Fui marcado por gente de la iglesia. No quieren saber de la palabra de Dios. Y Dios no tuvo culpa de que el hombre y la mujer pecaran. Dios no tiene culpa de que nosotros pecamos y nos alejemos de la presencia de Él. Pero el Señor le dio la misma pregunta al pastor y el pastor la trajo con el libro de Lucas. A mí me la dio también, pero vamos a estar en Génesis 6. Así que vayan buscando la palabra. Porque mientras eso fue opresión para mí, yo le preguntaba al Señor, Señor, tú me diste esa pregunta a mí, me diste ese tema, pero también se lo diste al pastor, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Yo no puedo cambiar mi tema, porque ya yo me estoy preparando con eso. Pero el Señor empezó a trabajar y me llevaba al Salmo 1. Somos como corrientes, somos árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Y saben por qué es la misma y lo dejé igual? Porque yo no puedo cambiar algo que Dios ya me dio. Porque entonces traería algo mío. Entonces somos árboles plantados junto a corrientes y esas corrientes vienen del trono de Dios y del Cordero. Vienen de lo alto, dice la palabra. Pero entonces nosotros decidimos, a través de la excusa, muchas veces decidimos si somos árboles silvestres, y árboles silvestres son los que crecen donde quiera, pero no dan fruto. O árboles productivos, que damos fruto para Dios. Y yo decidí mantenerme en ese tema. ¿Cuál es? Porque yo no podía dar una excusa.
Señor, porque tú se la diste al pastor, pues yo la voy a cambiar. No, yo tengo que traerle a ustedes lo que Dios está dándole a nosotros como líderes. Los que nos paramos aquí, nos separamos para el Señor, porque no podemos traer aquí lo que nosotros querramos, sino lo que Dios quiere que el pueblo escuche, que el pueblo entienda. Y en esta mañana, Dios me dio ese mismo tema. ¿Y qué significa la palabra excusa? Para los que no copiaron y los que no estuvieron el domingo. La palabra excusa significa razón o argumento que se da para justificar una cosa, una falla o un error que hayamos cometido. Lo cubrimos como cubrió Adán su desnudez con las hojas de yagrum. ¿Verdad que sí? Y nosotros, a través de la excusa, es que cubrimos nuestras faltas para con Dios. Pero no hay nada oculto que Dios no lo vea. Entonces, cuando Dios está dando esta pregunta, es porque Dios está viendo en nuestras vidas cosas que nosotros tenemos ocultas, que tapamos con la excusa, y que para Dios no hay nada oculto. Los ojos de Jehová están atalayando toda la tierra. Así que vamos a la palabra. Dice la palabra que Dios no es burlado. Y quizás eso suena fuerte, porque detrás de la alabanza, ¿verdad? Estuvimos en ese ambiente glorioso en unos momentos, pero esto no se queda ahí. Porque aunque Dios nos redarguye, Dios nos ama. Y Dios nos trae con cuerdas de amor. Y esta palabra no es para que nos enojemos, no es para que salgamos de aquí como llegamos o peor, sino que encontremos dentro de nosotros qué hay dentro de nosotros escondido que no permite que la presencia del Señor esté en nosotros o no podamos sentir la presencia del Señor. Porque Dios trabaja en silencio, pero te llega un momento en nuestras vidas que el Espíritu Santo se separa para ver qué hacemos con eso que tenemos escondido. Amén. Dios quiere una iglesia limpia, pura. Y la venida del Señor está pronto. Y Dios ya está llamando a que nos guardemos delante de su presencia. Amén. La palabra, capítulo 6, versículo 1, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y brincamos. Dijo, y miró Dios nuevamente la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿Cómo está llena la tierra? A causa de ellos. ¿A causa de quiénes? Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le dijo Jehová a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 16. Harás una ventana harás en el arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y ahí comienza Jehová a decirle todas las especificaciones del arca. Y el 22 dice, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y cuando ya terminó toda el arca, Noé, en el 13 dice, en este mismo día entraron Noé y Sem y Cat y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y en el 16 dice al final, y Dios y Jehová cerró la puerta. Desde este momento estamos en un arca, porque ya Jehová cerró la puerta. Dios confirmó esta palabra hasta en el culto de los niños. Ya yo sabía que me tocaba este día. Y cuando comenzaron esos niños en ese drama, yo veía a esa niña danzando, el Espíritu Santo moviéndose aquí. Yo no sé si ustedes lo percibían, pero como ya estaba gravitando esa palabra en mi espíritu, esos niños me hablaron ese día. En el trabajo me encerraba a mí misma, yo trabajaba y le decía, Señor, confírmame. ¿Qué sabe la supervisora mía que yo estaba metida en el arca de Jehová? Y me dice, Luz, you see the monkey? ¿Qué sabe ella que yo estoy meditando en esa palabra? Y escuchen cómo Dios trabaja con uno. Yo le estoy pidiendo confirmación y ella me hace esa pregunta. Qué mono yo voy a ver en el trabajo. Lo que estoy trabajando es con palillos. Pero como Dios es grande, Dios confirma cuando tú estás por dentro peleando, ¿verdad? Gravitando esa palabra. Y Dios te la confirma con algo tan simple. You see the monkey? Y yo sí de monkey. Gloria a Dios, aleluya. Pero todo comenzó con una excusa. Y cuando volvemos a refrescar, Adán y Eva comenzaron con una excusa. Pero una vez Dios descubre su pecado, los saca del huerto. Y eso
nos sacó a nosotros también. Pero fuimos restaurados a causa de la gracia, ¿verdad? Gracias a Jesucristo que dio su vida por nosotros. Pero Dios en ese momento, vamos a seguir en el arca. Dios en ese momento, cuando vio que la tierra estaba corrompida y que todo pensamiento era de mal en el hombre, decidió ponerle fin. Y no es mucha la diferencia. ¿Cómo ustedes dirían que está la tierra hoy? La tierra estaba, dice la palabra, pero la tierra está llena de violencia. Pero Dios, en su infinita misericordia, ya había decidido destruir todo. Traeré todo lo que está, desde el hombre hasta la bestia, porque le dolió en su corazón. Porque el hombre era su diseño y el hombre le falló a Dios. No era la mujer, fue el hombre. Nosotras fuimos hechas del hombre, de un hueso del hombre. Y entonces Dios comenzó a mirar sobre la tierra. Y Dios en estos momentos está mirando la tierra de nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a su presencia. Y en ese momento Él logró ver a Noé. Porque solamente Dios necesita a uno para salvar tu tierra, para salvar los tuyos. Porque Dios quiere en este tiempo que se levante ese Noé en estos tiempos. Porque para Noé Dios en ese momento le dio la asignación de hacer el arca. ¿Y quiénes entraron al arca? Noé, que fue el escogido, su familia y su yerna, que fueron los agregados, y los llamados, que eran los animales, porque si Noé llamaba uno por uno, nunca iban a entrar. Eran muchos. Dios los llamó, los hizo venir y los hizo entrar. Entonces podemos decir que al arca de Noé entraron 3 tipos de personas. El llamado, los agregados y los llamados. Entonces se puede decir que en Noé se cumplió la palabra: cree en mí y será salva toda tu casa. Por eso es que Dios en estos tiempos quiere levantar ese Noé. Pero tenemos excusas. Y nuestras familias se están peligrando. Dios dijo: haz una sola ventana en la parte de arriba. Cuando Jehová cerró las puertas, no era de edad avanzada cuando Dios lo llamó a hacer el arca. Y Dios no le dio la madera partida. Él le dijo cómo hacerla. Pero Dios no le dio los materiales. Dios nos dio nos da las herramientas. Pero nosotros tenemos que agarrarlas para construirla. En ese momento la asignación de Noé era hacer el arca. Y no importando todo lo que pasó, la construyó de acuerdo al modelo que Jehová le dio. Siguió las instrucciones. Y nosotros tenemos las herramientas, tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y vivimos tras excusas, excusas y excusas. Y eso nos está alejando y no nos deja entender lo que Dios nos está hablando. O sea que entraron 3 tipos de personas. Y tú puedes ser ese Noé en tu familia. Amén. Entonces, ¿por qué usamos la excusa? Cuando cerró Jehová la puerta, quizás ustedes piensan que Noé dijo, fue a descansar. Gloria a Dios, terminé. Pero ustedes se imaginan el revolú de animales que había allá adentro. ¿Quién iba a alimentar todos esos animales? Noé.
¿Quién iba a aguantar la pestilencia que quizás había en ese arca? Noé. Y muchas veces nosotros, dentro de nuestros hogares, hay esas pestilencias. ¿Y qué hacemos nosotros? No tomamos la palabra para limpiar todo lo que hay dentro de esa arca de nosotros, como familia. Allí entraron jirafas. Y jirafa tipifica. No se me vaya del arca, estamos en el arca, ¿verdad? Las jirafas tipifican a aquellos que están averiguando todo. Quizás nos identifiquemos con uno de ellos. O quizás estás poniendo la excusa porque en esa arca no voy porque allí todo el mundo es presentado, averiguado. Allí entraron serpientes. Allí entraron ratas, las que te roban la paz. Allí entraron lobos. Y quizás en lo literal tú no estás sentado al lado de un lobo, pero en lo espiritual hay lobos y serpientes detrás de ti. Entraron elefantes, animales fuertes que te quieren aplastar. Pero lo que me gusta es que también habían leones. Y los leones son los líderes. Pero cuando hay un león rugiendo, es porque ese león se encuentra en peligro. Y cuando ese león comienza a rugir, necesita que los demás leones los rodeen. Porque hay líderes cansados. Pero ¿dónde estamos los demás leones? En cada hogar debe haber un león, debe haber un Noé. Porque ya Dios está haciendo el censo. Y Dios me ha confirmado esta palabra de tantas maneras que yo digo, Señor, tanta excusa. ¿Y nuestras familias qué? ¿Tú estás ahí? Dios nunca se ha separado de nosotros. Porque Dios no ha dado a su Hijo unigénito para perderlo de Él. Lo que pasa es que Él ya está llamando para recogerlo de Él. Ya nos está llamando a cuenta. Y Noé no se cansó. Noé hizo el arca en un lugar que nunca llovía. Quizás se burlaron de él. Quizás pasó trabajo. Pero él nunca dejó de hacer el mandato que el Señor le dio. ¿Y nosotros como familia qué? ¿Cuál es tu excusa? Si Dios ha hallado gracia. ¿Sabes por qué Dios ha hallado gracia en esta arca? Porque nosotros estamos edificando aquí un arca del pacto familiar. Pero nos levantamos de madrugada a orar. Esa es la asignación de esta iglesia. No es que hagas un arca literalmente. Nuestra asignación es hacer el arca familiar del pacto de Dios, que es el arca familiar. Así me ha llevado Dios en esta palabra. Y por eso nos dio el mismo tema. Porque dentro de el arca de nosotros hay cosas ocultas que Dios está viendo y que quiere limpiar. No es que nos va a destruir con el diluvio, pero hay diluvios que pasan en nuestros hogares, en nuestras vidas personales, que tienen que pasar para que sean limpias, porque detrás de la tormenta viene ¿qué? La calma.
Y es así como único podemos entender dónde estamos parados en Cristo Jesús. Porque Él dio su sacrificio. Él hizo su sacrificio. Él dio su vida por nosotros. Y la sangre del Cordero tiene poder. Y nosotros no podemos pisotear esa sangre. Entonces tenemos que entender que nuestra familia corre peligro y que nosotros tenemos que dejar la excusa y tenemos que pararnos en la brecha por nuestros hermanos. Yo vengo de una familia de 11 hermanos y muchas veces en esta palabra me ha roto el corazón porque andamos unos aquí, unos allá. Y Dios no quiere eso. Donde hay un Noé, su familia va a entrar. Y no nos podemos cansar. Y muchas veces venimos todos los domingos, todos los lunes, y no venimos aquí a que nos den una porción y ya nos vamos. Tenemos que llevarnos ese buen depósito y hacerlo vida en nosotros. Porque como dije al principio, somos los árboles del Señor. Y que esas corrientes vienen del trono de Dios y del Cordero. Porque su Hijo está intercediendo por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Allá arriba. Y esta mañana me desperté a las 3:45 de la mañana con un sueño donde venía una tormenta. Y se estaba llevando las casas. Y yo estaba llevando los míos a meterlos a mi casa. Y yo veía las casas de gente que ya no están en esta iglesia, pero veía, mira, la casa de fulana se fue. Yo veía las casas destruidas. Entonces esto es confirmación de la palabra. Más confirmación de lo que me ha dado. Entonces tenemos que tomar en serio la asignación que el Señor ha dado a esta iglesia. Porque a causa de ti van a llegar otros. Va a llegar tu familia y va a llegar otros que ven en ti el modelo de Dios. Que ven en ti que eres una familia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Guardando nuestro testimonio. Porque no es tiempo de retroceder. Es tiempo de avanzar en lo que Dios ha determinado en cada uno de nosotros como familia. Amén. Y yo tenía un protocolo aquí de papeles y ya yo me fui por la línea. Ya yo no sé ni por dónde voy en esos papeles. Pero como es Dios hablando, pues entonces hay que dejar que Él tome el control. Porque Él tomó el control de mi vida en estos días. Y yo me preparé y fue a la última semana. Porque tenía tantos papeles, porque yo soy de las que escribo. Pero Dios, por más que escribamos, es Dios. Es lo que Él quiera que ustedes escuchen, no lo que nosotros podemos tener mucha teología. Pero en verdad es lo que Él quiere que nosotros hablemos. Porque al final no es lo que tú hayas aprendido. Es lo que tú hayas agarrado de lo alto. Del ambiente que tú propicies para los tuyos y tu vida personal como hija de Dios, como hijo de Dios. Y hay cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar que el Señor limpie, que el Señor empiece a desatar. Porque así como lo hizo con Noé y él no tuvo miedo, porque aún dentro del arca donde habían serpientes, donde había lobos, donde había de todo animal, a Noé no le pasó nada porque Dios tenía el control. Dios fue el que cerró la puerta de ese arca.
Y Noé muchas veces quizás abrió la ventana, pero veía que afuera estaba más malo que afuera, que adentro. Entonces muchas veces tú te quieres ir afuera y a ti te conviene quedarte en el arca. Porque hay problemas y situaciones que nos hacen pensar irnos de la iglesia, irnos de nuestros hogares. Pero allá en el mundo está más malo. Hay violencia. Tanto literal como en lo espiritual, porque si tú te vas del arca, en lo espiritual vas a morir. Porque allá nos espera algo peor. Entonces, Dios lo que quiere es que agarremos esa palabra, agarremos nuestra familia y no la soltemos. Por querer estar mejor nosotros, por querer sentirnos bien nosotros. ¿Y nuestras familias qué? Todo lo que tú has recibido en todo este tiempo, tú lo vas a desechar en un día, porque no te sientes bien. Si te sientes mal, comienza a rugir. Comienza a rugir porque hay leones que te van a rodear. Te van a rodear en oración. Van a desatar sobre ti esa palabra. Van a renovar tus fuerzas en el nombre de Jesús. Pero solo no podemos en esta guerra espiritual. Y lo que nosotros estamos haciendo con el arca familiar es desatando la guerra. Porque Dios, el enemigo quiere destruir la familia. Pero Dios está agarrando la familia. Dios está levantando y restaurando familia. Y no podemos permitir que el enemigo entre a destruir nuestra familia. Aquello que te ha costado por años. Tus hijos, tu semilla, tu prole. No se la podemos entregar al mundo. ¿Cuántos están recibiendo? Dios quiere que agarremos esa palabra en esta mañana. Y fíjese que Dios es bueno. Que hace años atrás, porque Dios me habla en sueños. Y hace años atrás, yo estaba en la compañía donde trabajo, en el sueño. Y viene esta persona y me dice, Luz, comienza a encender las planchas. Porque tenemos un proyecto grande de una iglesia. Y cuando yo estaba meditando en esta palabra, Dios me trajo ese sueño a la mente. El Espíritu Santo me acordó ese sueño. Porque ese proyecto son las listas que tenemos aquí. Ese es el proyecto grande que Dios le ha dado a esta iglesia. Orar para que esas familias lleguen. Porque dentro de ese sobre, que es el arca, porque es en forma, es como es una cajita, ¿verdad? Es un sobre, pero ese es el arca del pacto de Dios. Están esos nombres. Y Dios ya está haciendo el censo. Porque dice en Esdras 2, que me la dio en sueños también, donde en el reinado de Ciro, Dios puso en los labios de Ciro un decreto. Entonces comenzaron a llamar a todos aquellos que estaban esclavizados, estaban cautivos y fueron llamados por familia, por nombres. Y hubo familias que no aparecía el nombre en el censo. Entonces yo quiero que mi familia aparezca en ese censo, pero yo me tengo que levantar en la brecha por mi familia. Porque yo tengo familias, sobrinas que no conozco todavía. Pero esos nombres ya están. Porque hay que ver las cosas que no son como si fueran. Y qué rico, ¿verdad? Cuando sentimos la presencia aquí. Pero cuando vamos más allá, cuando salimos allá, oh Señor,
Yo no soy transparente contigo porque yo me lleno yo me engordo yo, pero los míos ¿qué? Y Noé agarró su familia y los entró, porque Noé le predicó a todo el mundo. Noé le predicó a todo el mundo, pero ¿quiénes entraron? Sus hijos, su esposa y los animales. Y Dios no está preocupándose para que entren los animales en este tiempo. Dios quiere a su pueblo, sus hijos, su familia. Pero nosotros nos tenemos que levantar y dejarnos de excusa y permitirle al Señor que limpie nuestras vidas. Porque nosotros no podemos traer a otros, no podemos ser testimonio de otros si no somos transparentes con Dios. Y en esta casa Dios está comenzando hasta de los más grandes hasta los más bajitos. Porque Dios nos está hablando a través de los niños. Hay niños que quieren ser pastores ya en esta casa. Cuando nos paramos aquí, nuestra alabanza tiene que ser grata. Grata al Señor. Porque Dios no es burlado y Dios ve. Nuestra alabanza tiene que ser genuina. Y qué bonito se sintió hoy, ¿verdad? Cuando dejamos que Dios sea en nosotros y no nosotros. Tratando de abrir esa puerta que Dios ya cerró. Tratando de abrir con pensamientos esa puerta que en el arca Dios cerró y que cerró en nosotros la puerta del mundo. Y ese pensamiento de querer irte al mundo de nuevo, tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque esa es la puerta que Dios ya cerró en ti. Y yo he dejado que Dios sea el que hable, porque Dios rompe el protocolo de uno. Y yo agarré esta palabra en mí. Porque quizás, fíjate, estaba hablando anoche con una pareja. Y qué bueno, porque me acordó ahora algo que él dijo. Y hablábamos del sentir de uno. Y yo decía, wow, esa moneda, lo que estábamos hablando. ¿Quiénes somos en Dios? No tenemos identidad propia muchas veces. Entonces hablábamos él me decía que había recibido una palabra donde le estaban diciendo del versículo donde habla de los tibios y que los tibios los vomita Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios los vomita. Pero el tibio también puede ser neutral, como me decía en la noche, y eso lo agarré. Porque muchas veces somos neutrales, y neutrales cuando ni haces mal, pero tampoco haces bien. Yo voy a la iglesia, me siento allí, recibo, voy a mi casa, voy al trabajo, voy a la iglesia, ni hago bien ni hago mal. Entonces eso es ser tibio. Porque no haces mal, pero tampoco haces el bien por el otro. Ni tan siquiera por ti mismo, porque dice la palabra que el tibio Jehová lo vomita. Entonces cuando Dios nos da esa asignación, oro un día y seis no. Entonces estamos siendo tibios. ¿O no te interesa que la familia tuya llegue a los pies de Cristo? Porque esto no se trata de las intercesoras nada más, ni de los pastores, ni del copastor, ni de... ¿Somos una iglesia o no somos? Que tú sí sea un sí o tú no un no. ¿O es que tú caminas según tu sentir? Yo le pude haber dicho al pastor, pastor, estoy enferma. Pero mi garganta está clara hoy.
Porque Dios quería que yo trajera esa palabra hoy. Porque Dios trabajó esa palabra en mi vida. Cuando nosotros como matrimonio teníamos un diluvio en mi casa, mi esposo me dijo, búscate otro que te haga feliz, porque yo estoy cansado. Y yo sentía ahí ese agua fría que cayó encima de mí. Y yo dije, yo me fui, yo le contesté algo, pero me fui al cuarto de mi hijo. Y me arrodillé, lloré. Y lo único que me acuerdo que le dije al Señor, Señor, tú me has quitado muchas cosas, pero mi familia es lo único bueno que yo tengo, no me la quites. ¿Por qué yo le decía eso al Señor? Si las consecuencias que nosotros tenemos a nuestros pecados no es culpa de Él, pero tenemos que asumir las consecuencias. Y cuando mi esposo me dijo así, despertó en mí esa responsabilidad por mis dos hijos, por mi vida también, como mujer, como esposa, como madre, como hija de Dios. Y no conocía al Señor, pero le hablaba así. Le hablaba, porque yo sabía desde pequeña que había un Jesús que salvaba. A mí me hablaban. Pero nosotros estamos aquí todo el tiempo y no conocemos a Jesús. No conocemos lo grande que es Él. Venimos aquí, recibimos y esos abrojos vuelven afuera y arropan la semilla que agarramos. O el diluvio que estés pasando en tu hogar. Quizás tú pensabas que hoy iba a estar predicando José, pero Dios envió a luz a decirte lo que Él, su sentir de Él. Al principio a Dios le dolió en su corazón. ¿Y ustedes se creen que Dios no le está doliendo en su corazón que nosotros seamos tan indiferentes a toda la palabra que nosotros recibimos diariamente de parte de Él? Porque cuando tú agarras la palabra, tú estás mirándolo a Él, tú estás tocándolo a Él, tú estás hablando con Él y Él contigo, porque su palabra es su voz. ¿Y cómo es posible que tanta palabra que nosotros hemos recibido aquí, que tanta sanidad, dice que recibimos y liberación, algo tan pequeño nos haga desistir de lo que Dios quiere para nosotros, como la excusa? Algo insignificante, algo que produce reproducción quizás para Dios. Porque desde el principio estamos con la excusa en Génesis. Entonces, ese pozo hay que cerrarlo en nuestras vidas para que se abran las corrientes que vienen del trono de Dios y del Cordero en nosotros. Para que no seamos esos árboles silvestres, sino productivos en Dios. Y Dios quiere que esta iglesia, Dios la va a usar. Dios la va a usar, pero tenemos que empoderarnos de la palabra, de la oración, que son la llave para abrir las puertas del cielo. Y si tú te encuentras en un diluvio en el día de hoy, es porque quieres. Porque no estás entrando al arca, que es a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra.
Porque Dios solamente quiere atraernos con cuerdas de amor, iglesia. Y quizás cuando la pastora se para aquí y le habla, Dios los usa diferente. Porque así me guiaba. Es el mismo tema, pero todos son diferentes. Pero la palabra mía no cambia. Y no es casualidad que 2 domingos Dios nos haya dado la misma pregunta. ¿Cuál es tu excusa para el pueblo? Quizás tu excusa es el cansancio. Quizás tu excusa es tu familia, tus problemas con tus hijos, tu matrimonio. Quizás tu excusa es que no tienes trabajo. Quizás tu excusa es tu problema financiero. Pero no hay excusa, porque de eso te puedo dar fe yo. Con un solo trabajo, Dios, nosotros hemos hecho más que con 2 que estábamos en Puerto Rico. Y Dios nos quitó, porque el enemigo, ese fue el ataque del enemigo en nuestro hogar, pero la bendición a la misma vez. Porque así fue que nosotros conocimos al Señor. Así fue que nuestro matrimonio se restauró. Entonces no hay excusa. Porque si le creemos a un Dios que provee, a un Dios fiel, no hay excusa para nosotros estar dando pena. Dándonos pena a nosotros mismos. Porque Dios, ¿tú sabes por qué Dios quiere agarrar la familia de nosotros? Porque nosotros somos el modelo, la familia es el modelo, lo más importante para Dios. No es las casas, no son los carros, no es lo que tú te puedas poner, es la familia. Somos el modelo. Y esto aquí es la familia de Dios. Y hay familias aquí que yo los admiro porque traen esos niños. Y yo le digo, Señor, yo hubiese traído los míos desde pequeños si te hubiese conocido. Porque no importa que haga frío, ellas aparecen aquí con esos niños. Por eso es que tenemos que cuidar el trato a esos niños. Porque no importa que tengan sueño y hambre, ellos aparecen aquí. Entonces Dios no nos ha dado hijos para que estén en el suelo. Porque en el arca también hablaron loros, llegaron loros. Y los loros son los que hablan mucho, pero caminan bajo, vuelan bajo. Pero también entraron los águilas, que vuelan alto. Entonces Dios quiere que nuestros hijos vuelen alto. Pero necesitan de la ayuda de nosotros. Necesitan ese Noé, mamá, ese Noé papá, que se levante y que lo agarre de la mano. Pero nosotros agarrados de la mano de lo alto. Hoy mi hijo no vino. Él no viene. Pero yo en mi casa siempre trato de ponerle el ambiente para que él abra su corazón al Señor. Y no me preocupo porque él tiene que llegar pero no lo obligo. Porque formar el arca familiar no es que tú los obligues, no es que tú los juzgues de cómo sean ellos. No es que los obliguemos a que vas a coger el infierno si no llegas a los caminos del Señor. Es ambientalizar el ambiente, promover un ambiente familiar que ellos puedan amar a Dios porque ven en papi que ama a Dios y respeta lo que Dios está diciendo en su palabra. Que seamos el modelo. No es obligarlo, no es juzgarlo. Al principio yo lo hacía, no juzgaba, pero sí tienes que ir a la iglesia. Pero después Dios me habló. Oye, no es a tu manera, ni en el tiempo tuyo. Es a mi forma. Entonces, yo le hablo así. Yo no te obligo,
Pero sabes que en el día malo tienes a quien recurrir cuando mamá y papá no estén. Cuando tú te enfrentes al mundo, tú sabes a quién recurrir, porque esa semilla está plantada. Y yo declaro que mis hijos van a ser árboles productivos. Y profetiza en tus hijos palabra de aliento, palabra que los promueva en las cosas de Dios positivas. No declare cosas negativas en tus hijos. Porque entonces tú te estás reflejando en tus hijos como tú eres. Porque estás arrastrando cosas, quizás desde la niñez. Y nuestros hijos no tienen culpa de que tú no te dejes ser libre por la palabra del Señor. Mujeres que están aquí, sean libres. No está tu esposo, pero estás tú. Y Cristo es tu centro. Que Cristo sea el centro del hogar. Porque cuando mi esposo me dijo así, tuve miedo. Tuve miedo de quedarme con 2 pequeños. Pero sin embargo, Dios tomó el control. Y mi matrimonio se restauró. Mi familia se restauró. Y ahora, fíjate, mi hija fue a Puerto Rico y una persona le dijo que ella estaba feliz porque nos veía a nosotros. Y se lo dijo llorando. Nos vio un ejemplo de familia de Dios. Ustedes son felices. Yo me alegro porque ustedes son felices. Y mi hija le dijo, somos felices porque dejamos que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Entonces eso me alegra a mí y comencé a llorar. Porque la persona es familia. Entonces quiere decir que su ambiente familiar necesita de Dios. Entonces cuando nosotros agarramos nuestras familias y somos ejemplos, no podemos ser egoístas de permitir a través de nuestros testimonios que otros lleguen al arca de Dios, a la presencia de Dios, a los pies de Cristo. Por eso desde el devocionar hasta acá, yo decía gracias Señor, porque todo tiene que ver con tu presencia. Tu presencia es lo único que nos llena. Tu presencia es lo único que abarca nuestra tierra, nuestro corazón. Entonces no puede entrar la presencia del Señor porque Dios no comparte su gloria. Y si hay cosas, no somos perfectos, iglesia. Pero vamos camino a la perfección. Y esto es día a día. Y a veces por cualquier tontería, por decirlo así, nosotros permitimos y abrimos la puerta que Dios cerró al enemigo. Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de no entender, porque qué loro nos convertimos, ¿verdad? Cuando algo pasa negativo. Entonces la asignación de Noé era hacer el arca, y la de nosotros es el pacto del arca de Dios. Orar, clamar por nuestra familia. Pero más que todo, por nuestra vida espiritual. Porque si algo está pasando dentro de nosotros, entonces estamos en peligro. Entonces tenemos que comenzar a rugir al león de Jehová, de Judá, para que el león de Judá se levante con poder. Amén. Yo no soy de mucho predicar y me gusta hablar del corazón, porque las palabras que vienen del corazón vienen del corazón de Dios. Y quizás no tenemos mucha teología, pero sí tenemos entendimiento de lo que Dios, y apercibimos lo que Dios quiere que la iglesia perciba. Y en este domingo solamente Dios quiere
que ustedes entiendan que nuestras familias corren peligro, que nuestras vidas corren peligro, porque el león, él viene como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no apercibimos y no agarramos la presencia del Señor en nuestras vidas, entonces Él se va a aprovechar. No importa lo que estemos pasando, levántate, toma la Biblia, agarra la espada, cíñete de la armadura de Dios y levántate en el nombre de Jesús, iglesia. Dejemos el desánimo, dejemos las excusas, porque la iglesia no solamente es de los pastores, sino de todos. Levantémonos en ayuno, levantémonos en oración, unamos nuestras oraciones, nuestro poder en Cristo, porque una iglesia unida prevalece. Pero no podemos dividirnos, porque Cristo no se dividió. Cristo no se dividió. Y las familias no se deben dividir. Pregúntate ahora mismo, ¿qué está dividiendo mi familia? Yo me hice esa pregunta. ¿Qué está aconteciendo en el ambiente que ha dividido mi familia? Mis hermanos, mis padres, porque hay muchas contiendas entre familias, hijos y padres, padres e hijos, hermanos, hasta por pedazos de tierra se han matado. Entonces, Dios me decía, como en los tiempos de Noé, porque no está fácil allá afuera. Si aquí te molesta que no te saluden, si aquí te molesta que no te abracen, si a ti te molesta que no te pongan a predicar o a tocar, imagínate lo que está pasando allá afuera. O sea que nos conviene quedarnos en el arca. Porque si aquí eso de poca importancia te molesta, imagínate allá adentro, allá afuera, cuando tú salgas con ese pensar, cómo el enemigo va a agarrar tu vida. Va a desgarrar tu vida espiritual. Porque viene como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces, ¿por qué tantas excusas? Si Dios nos ha confiado su tesoro, esa moneda de oro que tú tienes en tu casa, porque Él es el joyero y Él es el que manda nuestras vidas. Él es nuestro alfarero. Nosotros somos sus vasijas. Pero no nos vemos así. O simplemente no le queremos conocer por nuestras excusas. Y cuando José trajo eso de la moneda, yo digo, wow, Señor. El pueblo perece por falta de conocimiento. Porque fíjese en esa historia cómo Él nos hizo percibir lo importante que somos para Dios. Porque Dios quería que entrara la gente al arca, no quería que entraran los animales. Entonces nosotros tenemos que ayudar al pueblo de Dios a que entre a la presencia del Señor. Tenemos que luchar por nuestros hijos, porque muchas veces somos egoístas. Cuando Dios nos ha dado esas monedas de oro en nuestras manos, que son sus hijos, son prestados. Mi hijo tuvo un pequeño accidente el miércoles. Chocó el carro
Y cuando llegó a casa él no podía ni hablar porque fue un camino oscuro.